Lunes 2 del Evangelio de Mateo, capítulo 14. Al enterarse de eso, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y los siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: "Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos". Pero Jesús les dijo: "No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos". Ellos respondieron: "Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados". "Tráiganlos", dijo Jesús. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. En este pasaje del Evangelio de Mateo encontramos a Jesús conmoviéndose delante de la muchedumbre, se compadeció y le proveyó el alimento que nutre y que permite seguir. Es de notar la falta de tino de los apóstoles, pero sin embargo todavía no habían comprendido el accionar de Jesús, que siempre va más allá de los límites e imagina con una creatividad muy abocada a la necesidad del otro, cómo más puede amar y hacerle bien a los demás. Es interesante también que Jesús hace participar a los discípulos en este proveer el pan a la gente, y es también interesante reconocer que sobraron 12 canastas. Los que comieron quedaron todos satisfechos, pero aún quedaba comida para los demás, para todos los que no habían venido, para todos los que indicaban los puntos cardinales, para toda la humanidad. El encontrarse con Jesús es encontrarse en una humanidad satisfecha, plena, habiendo encontrado en él el espejo donde mirarnos. Sus palabras son palabras de vida eterna, le dice Pedro, palabras que explican la vida. Estarse con él es también arriesgarse a quedarse sin posibilidades de alimentarse, de alejarse demasiado del lugar donde uno vive, pero vale la pena seguirlo, escucharlo y realizar lo que él mismo realizó. Él se encargará de sostenernos. Él generará los deseos y la solidaridad del corazón para que nos ayudemos unos a otros en esto de aprender a ser discípulos y apóstoles. Del Evangelio de Mateo, martes 3. Después que se sació la gente, Jesús apremió a los discípulos a que se subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús caminando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo. Pensando que era un fantasma, Jesús les dijo enseguida: "Ánimo, soy yo, no tengan miedo". Pedro le contestó: "Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua". Él le dijo: "Ven". Pedro bajó de la barca y echó a caminar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: "Señor, sálvame". Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: "Qué poca fe, ¿por qué has dudado?". En cuanto subieron a la barca, amainó el viento, los de la barca se postraron ante él diciendo: "Realmente eres hijo de Dios". Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, preguntaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. No es posible saber si efectivamente Jesús caminó sobre el mar. La verdad histórica de este episodio está muy cuestionada y con razón, pero eso no es lo importante aquí. Lo que interesa es tener en cuenta que inmediatamente después de la multiplicación de los panes ocurrió algo que es decisivo para la comunidad cristiana. ¿De qué se trata? Una vez que la gente se sació de comer, Jesús hizo 2 cosas.
Despidió a la gente que entusiasmada quería proclamarlo rey. Forzó, anascasó a los discípulos a irse en la barca. No es que los apremió, sino que los obligó. Esto indica que no querían irse y fue necesario forzarlos a que se marcharan de allí. ¿Por qué? Sin duda porque al ver la oportunidad de que el maestro se convirtiera en rey, no querían perder la ocasión de tener algo de poder político. Esto supuesto los demás del relato se entiende enseguida. El mar se les puso en contra, no avanzaban y sobre todo cuando vino Jesús a buscarlos vieron en él un fantasma. Tuvieron miedo, sobre todo Pedro y Jesús les dijo que no tenían fe. La actualidad del relato es patente cuando los discípulos de Jesús no se contentan con ser lo que son, sino que además pretenden poderes de orden político, se les hace de noche, no avanzan. Todos son problemas. En Jesús ven a un fantasma que les da miedo. Pedro se hunde. Se ha dicho que el fundamentalismo religioso es tradición acorralada. Los actuales sucesores de los apóstoles dan muestra de que no les basta con ser discípulos de Jesús y quieren cotas de poder político. ¿No será por eso por los que nos ven la fuerza que tiene el Evangelio y que en vez de ver a Jesús ven fantasmas? Esto no explicaría el actual éxito de los grupos más integristas y más fundamentalistas, pero ¿es esa la solución que hoy necesita la Iglesia? Del Evangelio de Mateo, miércoles 4. Ante este relato son muchas las personas que de entrada se sienten mal. En aquel tiempo Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él le contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella le dijo: «Tienes razón, Señor, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Ante este relato son muchas las personas que de entrada se sienten mal, porque no es propio de una persona bien educada responder a una mujer que pide ayuda. Lo que dice este evangelio que respondió Jesús, por eso cabe preguntarse si efectivamente este episodio sucedió tal como se cuenta. Para comprender lo que este evangelio quiere enseñar, hay que tener presente que la mujer que acude a Jesús era cananea, es decir, que era una mujer pagana. Supuesto esto, la clave de interpretación del relato está en: primero hay un rechazo del paganismo representado por la mujer y después se hace un elogio de lo que antes se había rechazado. Sucedería o no sucediera esto tal como se cuenta. El hecho es que en Jesús se produce un cambio, el paso del exclusivismo religioso a la aceptación y el elogio de la fe de quien pertenece a otra religión. Por tanto, Jesús representa el fin del exclusivismo religioso, que no es solamente la aceptación de la tolerancia y el respeto a quien tiene otras creencias y otras prácticas religiosas. Es sobre todo el elogio de quien tiene las creencias que tenga, tiene una profunda humanidad que se manifiesta en el cariño a su hija, la preocupación por ella, la bondad del que soporta un rechazo humillante y sobre todo la fe y confianza en Jesús, es decir, fiarse de quien puede poner fin al sufrimiento. Jesús no le pidió a la mujer que cambiara de religión. Jesús solo se fijó en la humanidad de aquella madre. Jueves 5, Mateo 16. En aquel tiempo Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón, tomando la palabra, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos
que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasar. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Este relato, tal como aquí aparece, se encuentra en los evangelios de Mateo y de Marco. Y en ambos casos se une la narración de la confesión de Pedro con el enfrentamiento que tuvo el mismo Pedro con Jesús. El episodio de la confesión de Pedro, como se sabe, ha sido ampliamente utilizado por la teología y por el derecho eclesiástico para argumentar y justificar el poder de Pedro y sus sucesores, los papas, en el gobierno de la Iglesia y hasta en el poder político del papado. Más aún, como dejó escrito Congar, la propia Roma, y esto a partir tal vez del siglo II, montó las cosas de forma que ella, Roma, ve en Mateo 16 su propia institución. Para Roma los poderes no pasan de Pedro a la Iglesia, la comunidad de los fieles, sino de Pedro a la sede romana. Lo que en definitiva, si es que esto fuera cierto, la Iglesia tendría su fundamento no en Jesús, sino en Pedro, en su poder y en su autoridad. O sea, una iglesia de poder que somete, no una comunidad de misericordia que humaniza. Esta idea es la que explica cómo y por qué hay ahora obispos y cardenales que no dudan en enfrentarse al Papa Francisco, porque ven en este Papa una forma de gobernar la iglesia que pone el centro en el Evangelio y en el ejemplo de vida que nos dejó Jesús. Mientras que esos obispos y cardenales, los que sean y quienes sean, pretenden que el centro tiene que estar en la curia vaticana, en los poderes de la curia y las decisiones que la curia toma. Aquí está el nudo que urge desatar para que la Iglesia tenga su centro en Jesús y no en ningún poder humano, por muy religioso y sagrado que quiera parecer. De ahí la importancia del segundo relato, el del enfrentamiento de Jesús con Pedro. Cuando este discípulo, el más importante de todos, se enteró del fracaso y de la muerte que le esperaba a Jesús, al que él había confesado como Mesías el Salvador, se enfrentó directamente a semejante fracaso y a una muerte causada por los sumos sacerdotes, por los máximos representantes del poder religioso. Ahora bien, a Pedro y a quien piensa como Pedro, Jesús les dice que son un escándalo y los increpa, como se rechaza al mismísimo Satanás. El Evangelio de Jesús no es poder que somete, sino solidaridad que sufre con el que sufre, con bondad, misericordia y amor a todos. Viernes 6, en Mateo 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes de haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. La gente de Galilea que escuchaban a Jesús sabían muy bien lo que era cargar con una cruz. Junto a los caminos de Galilea se veían señales que indicaban dónde habían sido crucificados los galileos revolucionarios que no soportaban la opresión de los legionarios romanos. Por eso, cuando Jesús les dice a los discípulos que seguirle es cargar con la cruz, no se refiere a nada religioso, ascético o espiritual, porque nada de eso era cargar con la cruz. Y en los pueblos que Roma dominaba, la cruz era el tormento con el que se ejecutaba a los esclavos y a los subversivos contra el imperio romano. Era el suplicio que arrancaba el honor y la dignidad al ciudadano del imperio. Seguir a Jesús es vivir de forma que uno tiene que estar dispuesto a que lo tengan por un subversivo y un digno de seguir viviendo. Y eso no por intereses de poder, sino por causa de una bondad que no escurre el hombre ante las injusticias. Las últimas palabras de Jesús son la prueba más clara de que Él no lo sabía todo. Le pasaba lo que nos pasaba a todos los humanos. Nos equivocamos a veces. Se equivocó porque ninguno de allí presentes vio al Hijo del Hombre venir con majestad. No olvidemos que Jesús fue probado en todo igual que nosotros, excluido el pecado. Ignorar ciertas cosas o equivocarse no es pecado, es propio de la condición humana. Sábado 7. Evangelio de Mateo 17. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas:
Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó, gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganlo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Le contestó, por la poca fe. Les aseguro que si su fe fuera como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada les parecería imposible. Palabra del Señor. En este relato se ve claramente que en aquella cultura la epilepsia era interpretada como tener un demonio. La curación del niño se realizó mediante la expulsión del demonio. La ignorancia de los fenómenos o causas naturales busca explicación en fenómenos o causas sobrenaturales. En esos casos, Dios se convierte en un tapaagujero con el que pretendemos resolver nuestras ignorancias. Las creencias no deben ser eso. Deben ser fuerza de transformación que nos impulse a superar la deshumanización que todos llevamos dentro de nosotros. Jesús entiende la fe como una fuerza que traslada montañas, cosa que el Evangelio repite 2 veces, lo que indica que es algo importante para comprender lo que es la fe. No se trata de que la fe consista en la capacidad de hacer lo imposible. En Mateo 21, Jesús dijo esta misma sentencia cuando estaba llegando a Jerusalén. ¿De qué monte hablaba entonces? La palabra de Jesús indica este monte. Ahora bien, allí no podía señalar nada más que el monte santo, sobre el que estaba edificado el grandioso templo de Jerusalén, centro de la religión establecida. Por tanto, lo que Jesús afirma es que la fe que él presenta acaba con la religión, sus ceremonias y sus funcionarios. Cuando la fe en Jesús es verdadera y fuerte, derriba la montaña de creencias raras, seguridades supersticiosas y sentimientos de culpa enfermizos que llevamos adentro, y en su lugar pone la fuerza que da vida y hace felices a los humanos.